Y en esos casos de que se altere la sensibilidad o el movimiento, pues tendrían una alteración cruzada, es decir, si se afecta, suponiendo la arteria del lado vertebral del lado derecho, bueno, habría sensibilidad y movilidad alterada del lado izquierdo, pero la afección de los nervios craneales sería del lado derecho, como consecuencia de este cruce de vías. Y ya de forma general, eso sería la cuestión de los síndromes de cada tipo de irrigación. Ahora bien, una de las dudas que había era la arteritis. La arteritis es una causa de trombosis o de embolia, sí, pero es muy rara. Por lo general, no se va a ver con tanta frecuencia. De hecho, estos son todas las causas de embolismos o trombosis poco frecuentes. Los mixomas auriculares pues, son tumores cardíacos muy raros. Difícilmente los vamos a encontrar, pero son causas muy frecuentes de embolismo porque al haber un tumor en la aurícula hace un flujo turbulento y obviamente produce émbolos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus, cualquier enfermedad autoinmune aumenta el estado de coagulabilidad y puede producir trombos. La arteritis y los estados, ahí le puse, perdón, hipercoagulabilidad es hiperviscosidad de la sangre, especialmente en aquellos pacientes que tienen policitemia, rubra vera o policitemia secundaria, algún trastorno de tipo pulmonar, pueden producir no tanto coagulación, o sea, que hagan coágulos y trombos, sino una disminución del flujo cerebral y que se manifieste como una focalización, pero que generalmente puede llegar a remitir. La anemia de repanocítica es otra de las causas. Obviamente, al ser de células alteradas, pueden llegar a romperse y llegar a producir coágulos. Y ya en cuestión hematológica, bueno, las deficiencias de antitrombina, proteínas S y C, también son causas infrecuentes, perdón, de déficits isquémicos, pero sí tienen que ser tomadas en cuenta, especialmente en un paciente que se protocoliza y no se le encuentra algún dato. Si recordarás, tuvimos un paciente joven con dos EBCs, no le encontramos nada de origen cardíaco, no tenían alguna alteración a nivel de carótidas comunes por Doppler, entonces en él habría que buscar alguna de estas causas. Por eso es que cuando se dio de alta se envió a hemato pensando en esto, que quizás podría ser un poco más frecuente en él que por ejemplo tener un mixoma auricular que no salió en el eco. Al ser hombre es muy raro que llegara a tener eso, no tenía datos. La arteritis de células gigantes es más común en adultos mayores. Su sangre no tenía datos de policitemia, entonces esto no era. Obviamente no tenía datos de drepanocitosis, entonces lo que habría que descartar era esta cuestión. El EBC cardioembólico. Bueno, la fisiopatología es la misma, es un émbolo que obstruye el paso de la sangre. La diferencia porque tiene su clasificación aparte es porque se conoce la causa. Es de origen cardíaco, la más común es una fibrilación auricular no valvular. La literatura menciona que el 5% de los pacientes, más bien que sí, que el 5% de los pacientes con FA a lo largo de un año pueden desarrollar un EBC. La segunda es la disfunción del ventrículo, especialmente el izquierdo. La causa más común es secundaria a una cardiopatía isquémica de región anterior o anterior extensa, así la arteria descendente anterior, que va a causar una disinesia del ventrículo y esa disinesia puede ocasionar la formación de émbolos, de coágulos, émbolos y que sea un origen de EBC isquémico. La miocardiopatía dilatada básicamente es la misma explicación que el problema ventricular. Es un poco más raro. Las valvulopatías son más frecuentes, especialmente la valvulopatía reumática cuando hay una estenosis mitral severa. Obviamente va a causar una dilatación de la aurícula izquierda, que se formen coágulos y que estos coágulos puedan viajar. Cuando hay recambios valvulares, especialmente de tipo mecánico, aún con la anticoagulación, pueden ser otro origen de coágulos. Y quizá ya con un poco menos de frecuencia, porque no es tan común ver las endocarditis. La presencia de vegetaciones puede producir émbolos o incluso hasta un émbolo séptico y puede ser otro origen de cardioembolismo.
Por eso es importante que un paciente con EBC siempre se le realice un electrocardiograma, porque es una forma de identificar si es cardioembólico o no. Y bueno, el síndrome clínico es el mismo y la diferencia nada más es que estos son los únicos EBCs que al final van a requerir anticoagulación porque si no se pueden volver a presentar. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Es clínico. Desde el ámbito prehospitalario se puede diagnosticar a través de escalas como las más utilizadas y las que recomiendan las guías Stroke son la de Cincinnati y Los Ángeles. Y ya en el ámbito hospitalario, bueno, el diagnóstico se va a completar que a través de la NICE Score, que va a dar, aparte de confirmar el diagnóstico clínico, va a dar un factor pronóstico e incluso de gravedad del EBC. Y el diagnóstico final, bueno, se confirma a través de un estudio de imagen que no es requerido o como obligatorio para el diagnóstico inicial, pero sí para la evaluación posterior y para normar la conducta terapéutica que se va a seguir. Aquí está la escala de Cincinnati, básicamente son tres cosas. Si hay alteración de la comisura labial, que sea perdón, se me fue la palabra, eh, que no tenga simetría, que haya una debilidad de alguno de los miembros, ya sea superior o inferior, y alteración del habla. Y menciona que con solamente uno de estos puntos hay alta probabilidad de que sea un EBC. Y la escala de Los Ángeles, bueno, es un tamizaje un poquito más extenso, pero también básicamente te va a dar los mismos puntajes que la escala de Cincinnati. Ambas son válidas. Esta es más fácil de utilizar. Esta es un poco más compleja, pero ambas te pueden dar una buena probabilidad de determinar si el paciente tiene EBC o no y cómo lo debes de manejar a nivel hospitalario. Y ya obviamente a nivel hospitalario pues está la escala NIRS, que consta de 11 apartados con un puntaje máximo de 42 puntos, que sería un EBC muy severo y con muy mal pronóstico para el paciente, o 0 puntos en un paciente que probablemente desarrolló un ataque isquémico transitorio y ya remitió. ¿Qué es lo importante de acá? Que te puede dar pauta para el manejo y te puede dar pauta para el pronóstico. ¿Por qué? Una de las preguntas del cuestionario era si tengo un paciente con un NICE score de 5, ¿lo trombolizo o no lo trombolizo? La respuesta es no, porque un score menor a 5 se considera incluso como un ataque isquémico transitorio y no vale la pena exponer al paciente a los riesgos de la trombolisis con un puntaje tan bajito. ¿Y por qué pronóstico? Cuando tienes un paciente con un puntaje mayor a 22, se considera ya que es un EBC extenso, grave. Sí se puede trombolizar, pero el riesgo es también muy elevado y el paciente puede fallecer a consecuencia de esa exposición. Entonces, esa es la ventaja de utilizarlo. Es una escala sencilla, son preguntas muy simples y que se pueden evaluar fácilmente. La guía Stroke recomienda que se realice porque no te quita más de 10 minutos realizarla y te da una buena orientación del pronóstico del paciente. Continuando con el diagnóstico, bueno, mencionábamos que el estudio que se puede realizar es bueno, más bien se debe realizar un estudio de imagen, sobre todo para valorar la extensión y para determinar si se puede trombolizar o no el paciente. ¿Por qué? Porque obviamente si es un EBC hemorrágico no se va a trombolizar. Si se considera que es isquémico se puede trombolizar siempre y cuando esté en el tiempo. El ATAC es el estudio inicial. ¿Por qué? Porque es más fácil de acceder en cualquier hospital a un ATAC. La resonancia magnética tiene más sensibilidad y especificidad incluso para infartos pequeños, pero el acceso es limitado. Obviamente vamos a poner el ejemplo de nuestro hospital, pues solo tenemos TAC. Para una resonancia requeriríamos siglo XXI y se requiere agendar el estudio, entonces no es posible. De forma general se menciona que la tomografía en las primeras 24 o 48 horas puede ser normal. Sin embargo, se pueden encontrar datos que sugieran el EBC, aunque con cierta poca frecuencia o ya a lo mejor está avanzado un poco el tiempo. Su principal utilidad es para detectar si hay hemorragias y determinar si se puede trombolizar o no el paciente. Para la cuestión del ATAC se desarrolló una escala que es ASPECTS, que es un acrónimo que evalúa puntos importantes en la tomografía que se pueden encontrar para desarrollar o la probabilidad de tener un EBC de tipo isquémico.
Valora 10 puntos. Si el paciente obtiene los 10 puntos, hay muy baja posibilidad de que haya un EBC. Entre menos puntos obtenga, hay una mayor probabilidad. Obviamente, si el paciente llega a cero, se considera que hay una isquemia difusa en la región estudiada. El estudio ASPECT abarca nada más las arterias, los territorios arteriales de la cerebral media y la cerebral anterior, porque son generalmente los más afectados. ¿Y en qué se basa? Bueno, en encontrar hipodensidad del tejido, o sea que se vea un tejido ya desvitalizado, que haya una pérdida de la relación área gris-área blanca que sugeriría edema cerebral y que haya una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Este es quizás el signo más específico que se puede encontrar en etapas tempranas, pero no es tan frecuente encontrarlo. Y quiere decir nada más que hay una obstrucción y obviamente hay un acúmulo de sangre en esa arteria y por eso se puede pintar en la tomografía no contrastada. Y ya de forma crónica, bueno, vamos a encontrar obviamente una hiperdensidad marcada del tejido, porque ya es un tejido muerto, ya no tiene función y se va a notar el contraste con el tejido vivo. Puede encontrarse una encefalomalacia, que no es nada más que una degeneración cortical severa a consecuencia del infarto. Y cuando es un infarto reciente, puede haber un edema cerebral ya franco en la zona donde haya un infarto. Recordando la fisiopatología de la cuestión del edema extracelular causado por la alteración de la permeabilidad. En cuestiones de imagen, bueno, esta es una imagen con hiperdensidad de la arteria cerebral media, es muy obvio, y este es uno de los datos francos. De ahí el resto aparentemente está normal. En esta, por ejemplo, lo único que encontramos es quizás aquí que está un poco alterada la densidad del tejido. No se notan bien las circunvoluciones, no puedes distinguir bien la materia, bueno, el área gris del área blanca, lo cual sugiere un infarto más o menos reciente. Y aquí, bueno, este es un infarto que ya tiene más tiempo, es muy extenso, se ve claramente la hipodensidad del tejido e incluso ya tiene una zona con reconversión hemorrágica. Y aquí la dejé la imagen también porque ese es otro punto que podemos ver. Las hemorragias recientes se ven así hiperdensas. Y eso es lo que puede ayudar a decir si se tromboliza o no. Si se encuentra esto, pues obviamente no hay que trombolizar o el paciente se nos puede morir. El manejo, de forma general, se siguen estas reglas. El paciente tiene que tener eutermia. Si se encuentra con fiebre o alguna situación que altere su temperatura, especialmente a la hipertermia, se tiene que controlar de inmediato. Se tiene mal pronóstico de los pacientes cuando tienen hipertermia. La euglicemia, se recomienda que el paciente obviamente esté en cifras de glucemia normales. Tanto la hipoglucemia como la hiperglicemia se asocian a mal pronóstico y mal desarrollo del paciente. Tan solo cifras por arriba de 140 ya se consideran perjudiciales y obviamente cifras menores a 70 también. La normoxemia, generalmente estos pacientes no requieren manejo avanzado de la vía aérea ni oxígeno, pero en caso de que se encontrara una saturación de oxígeno según la GPC de aquí de México menor a 92, según las guías Stroke menor a 94, bueno, hay que dar oxígeno suplementario para alcanzar esa saturación normal. Y ya obviamente en infartos extensos, que haya datos de herniación cerebral, que es una de las complicaciones por edema cerebral, o que el infarto haya sido en la zona del bulbo raquídeo, bueno, del tronco encefálico en general, pues sí considerar el manejo de la vía aérea avanzado. Ahora, si el tiempo es menor a 4.5 horas según las guías europeas, pero de acuerdo a las guías americanas menos de 3 horas, y no hay datos de hemorragia, y no tiene ninguna de las contraindicaciones para la trombólisis, se recomienda la trombólisis con RTPA, que el nombre comercial es el alteplase, a dosis de 0.9 miligramos kilogramo a un máximo de 90 miligramos, pasando 10% de esa dosis en bolo en un minuto y el resto en una infusión para una hora. Y en caso de no ser candidato a trombolisis, bueno, solamente antiagregante plaquetario con aspirina 300 miligramos o clopidogrel 75 miligramos al día. Y dar estatinas para estabilizar las placas de ateroma en caso de que ese fuera la sospecha de origen. Para el egreso del paciente, bueno, tiene que continuar ya de por vida con antiagregación plaquetaria. Puede ser a través únicamente de aspirina, aspirina agregada a dipiridamol o clopidogrel. Una vez más, no mezclando ACE y clopidogrel porque no mejoran el pronóstico del paciente. Mantener el tratamiento con estatinas para mantener unas LDL menor a 130, que sería el ideal.
corrección de los factores de riesgo, ya sea estabilizar la presión arterial, las cifras de glucosa en caso de diabético, etc, etc, etc. Y solamente en caso de que fuera cardioembólico con una fibrilación auricular, se debe evaluar con la escala Chadwick-Basque 2 y si tiene un puntaje mayor o igual a 2, amerita anticoagulación oral. Y ya ahí esa elección de cada quien. Pueden ser con antagonistas de la vitamina K, o sea, warfarina, manejando un INR de 2 a 3, o con los nuevos anticoagulantes orales como rivaroxaban o dabigatran. Son más fáciles de utilizar, no requieren utilizar manejo con citometría hemática ni con tiempos de coagulación, y es más fácil el apego del paciente, son menos tóxicos y es más fácil como médico manejarlos y están valorados como útiles ambos. Y ya, lo último, lo que me faltó mencionar de acá de la cuestión de la trombólisis, se me olvidó ponerlo en la diapositiva, son las contraindicaciones absolutas. Una es una hemorragia intracraneal en los últimos 3 meses. Que haya habido un antecedente de DBC ya en los últimos 6 meses, que tenga antecedente de sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, una cirugía mayor en los últimos 14 días, obviamente que el tiempo esté fuera del periodo de ventana que tiene la trombolisis, o lo que mencionaba, un NIS score de menos de 5. Son básicamente lo que se considera. Y también unas cifras de tensión arterial eh, mayores a 185 en la sistólica y mayores a 110 en la diastólica, que no ceden al tratamiento antihipertensivo hospitalario, que generalmente lo recomiendan con la betalol o con cualquier otro fármaco, es decir, que sea una hipertensión de difícil control. Esas son las contraindicaciones porque aumentan el riesgo de hemorragia intracraneal. Ya, la enfermedad de pequeños vasos, bueno, se encuentran generalmente como hallazgos en la TAC o solamente causan síntomas cuando ya son muy extensos. Son consecuencia de obstrucción de las arterias perforantes con un diámetro menor a 300 micras, o sea, por eso generalmente no causan síntomas, a menos que ya sean muy intensos, y por eso se detectan solamente por accidente. No requieren tratamiento porque realmente ningún tratamiento les funciona. Lo mejor que se puede hacer por ellos es el tratamiento de la hipertensión, mantener las cifras de tensión en rangos normales. Y sería todo.